Clic Asistencia, servicio de grúas 24 horas. Asistencia de vehículos en carretera, transporte de todo tipo de vehículos, turismos industriales, maquinaria industrial y embarcaciones. Clic Asistencia, servicio de grúas 24 horas, 654-64-8469. Clic Asistencia, patrocina el magazine. Bienvenidos y bienvenidas al magazine de Biosfera Televisión. Vamos a hablar de los cuentos de los abuelos canarios. Es un podcast que se ha creado a través de la asociación Charter 100 y que los realizan, a quien tengo aquí a mi lado, Alma Perdomo. Muy buenos días. Cuentos de los abuelos canarios. Exacto. Es un podcast, es decir, para hacer un podcast hay que escucharlo. Exacto. No es un programa de televisión, porque la gente hoy día hay una mezcla también entre podcast que los puedes ver también, pero en este caso es escuchar. Es escuchar, exacto. Se hicieron primero unas entrevistas a unos abuelos. Todo surge desde una asociación, Charter 100, en la que las asociadas proponemos proyectos. Este es uno de ellos. Y nos parecía muy interesante rescatar la voz de nuestros abuelos y esas historias que no se han contado. El nombre, Cuentos de los Abuelos Canarios, viene de esa forma que tenemos nosotros de hablar y de te voy a contar un cuento. Eso es lo que intenta reflejar, no una historia de Disney, sino esa forma tradicional nuestra de contarnos una historia. Y desde esa perspectiva empezamos con grabaciones con un móvil y una imagen, pero la calidad no era muy alta y decidimos pasarnos a un formato de podcast y crear una historia narrada que se escuche, con ese concepto de la radio, la historia, el transmitirse la tradición oral por la palabra. Y no tiene imagen. Bueno, hablas de Charter 100, para aquellos que no la conozcan, cuéntanos un poquito qué es Charter 100. Charter 100 es una asociación de mujeres profesionales, emprendedoras, que lo que intentan es mejorar su entorno. Y entonces cada una aporta un proyecto, una idea que tiene, y se trabaja de forma colectiva, nos apoyamos entre todas para que eso mejore la sociedad. Nació en Gran Canaria, ¿no? Sí, nació. Bueno, realmente la asociación Charter viene de Estados Unidos, es una idea que luego se ha ido llevando, lo hay en Madrid, y en las Islas Canarias creo que empieza en Gran Canaria, se va formando en cada una de las islas, y hace muy poco dimos el salto a convertir en Charter 100 Canarias, ya es regional. ¿Y alguna mujer que quiera formar parte, qué es lo que tiene que hacer? Pues para formar parte te tienen que invitar, pero a toda aquella que le pueda interesar que nos contacte, y entonces se las invita primero a una de nuestras reuniones y a partir de ahí se postula y se decide entre todas quién accede y quién no, pero vamos, es una asociación abierta a la colaboración y a las mujeres que quieran emprender y sumar. Bueno, entonces los cuentos de los abuelos canarios, ¿cuántos son? Porque la idea es ir por islas, ¿no? Sí, a ver, la idea, claro, cuando uno empieza grabando no sabe qué se encuentra. ¿Son canarios? Son canarios. Sí, cuando uno empieza grabando no sabe lo que se va a encontrar y lo que nos encontramos es que al final iba a ser en formato podcast y te tienes que adaptar a las nuevas tecnologías. Los podcasts suelen ir por temporadas, como las de las series en Netflix, y entonces pensamos una primera temporada en Lanzarote y luego dar el salto a otra temporada en La Graciosa, Fuerteventura, ir dando un salto a cada una de las islas y poder llegar a tener un archivo sonoro de 64 capítulos. Es decir, que va a durar tiempo. Exacto, esto es un trabajo largo, pero bonito y que merece todo el cariño, porque al final estamos creando una fuente. Ya no solo es la función del compartir esa tradición oral, que yo invito desde aquí a todos que por favor lo escuchen, el que aprenda algo de un podcast, por ejemplo, cuando en el primero se habla de un higo porreto, se lo transmita a su nieto o a su vecino. Entonces tiene esa vertiente. Claro, que al decir hablamos, son historias personales. Sí, ¿no? son historias, cada señor es único. Pero también es una memoria colectiva, ¿no? Es decir, de lo que te puede contar alguien dirá que también lo vivió mi abuelo, mi abuela, Por supuesto.
mi tía, o no, es decir, que son historias personales, pero que están contando una vivencia que en muchísimos casos es lo que sucedió a una colectividad, ¿no? Por supuesto, y entonces eso se va transmitiendo porque hay gente, las nuevas generaciones o la gente que nos viene nueva, no las conoce, y nosotros tendremos que compartir. Pero a la vez, ese archivo sonoro, el 64 Podcast, está creando un archivo de fuentes que podrá ser utilizado por historiadores y demás investigadores en un futuro. Todo, por ejemplo, la primera es Ángela, ¿no? Sí, Ángela Pérez. Ángela Pérez, pero después tiene su título, ¿no? La Sí. contadora de historias. Claro, ¿no? Pero claro, empezaste por ella. empecé por ella. Pero una razón, primero para elegir, claro, también es decir, en Lanzarote cuántas entrevistas tienes. Claro, hay que tomar decisiones y entonces no puede ser una temporada de 32, no puede. Entonces se tomó la decisión de 8 por isla. Ajá, Entonces hay 8 señores, en este caso en la temporada de Lanzarote, 4 señores y 4 señoras. ajá. Y cada uno cuenta su visión. Y claro, empezar por ella, por una razón sí, porque se está tratando de contar cuentos. Y Ángela se emocionó y empezó a recitar, a contarte historias, y me pareció ideal para empezar esta temporada con una señora que era eso, transmitía precisamente esa ilusión y ese cuento oral. Claro, es que además hay una generación, nos ha pasado a todas, nuestras madres, nuestras abuelas. A mí ahora, yo cuando sea mayor, yo no voy a saber contar un poema, no voy a saber contar un cuento. De la forma que tienen ellos, no. Claro, es decir, que ellos, porque para ellos no era poner, como dices tú, Netflix, ¿no? No era sentarte a ponerte una serie, era escuchar a tu madre, a un abuelo, a un tío, a un primo que contaba una historia. Tú aprendías esa historia y tú Sí. se la transmitías a la otra persona. Sí. Entonces, o un poema, una poesía. Sí. Si escuchas a Ángela al final... Voy cuando- a ponerlo aquí, a ver, generalmente a veces ves te a pone Ángela hasta publicidad. recitar y se te ponen los pelos de punta. El problema de... A ver... ¿Sí se escucha? Ay, En Canarias, la palabra cuento es mucho más que un simple relato. Bueno, esa es tu introducción, ¿no? Para Sí, nosotros, ahí- los canarios, evoca un viaje en el tiempo. Vamos. Ponían en barricas con sal. La carne se conservaba con sal. Pescado, mi padre iba al chinchorro, traía pescado y traía pescado, pero lo poníamos a secar o algo porque con sal, y sal, ponerle sal. Mi padre iba al chinchorro y traía las setas llenas. Escabeche no hacíamos mucho, no. Hicimos de batata, un cachito de batata cuadradito con un dato. Y con eso jugábamos. Petra, mi hermana, que me lleva 3 años, mi hermano Agustín, que tiene 3 años menos que yo, y yo, debajo de las tuneras, que había las tuneras altas. ¿Qué historia de contar? Es decir, están contando Es toda esa vida. emocionante Además, es que escucharla. escucharlos, esa voz, ¿no? ¿Para qué vas a ponerte a ver una historia de una película de Netflix pudiendo escuchar un... ¿no? Además- ¿Cuánto es la duración, más o menos? las entrevistas eran de casi hora y media, 2 horas, pero han sido editadas para que sean fluidas y en Claro. 20 minutos, 30 minutos tengas Es decir, la que se te esencia. pasan volando. Eso es lo que se ha intentado, que la gente pueda quedarse atento y estar hasta el final. Sí. Bueno, y el segundo es Antonio... No, Pancho. Pancho, no, es que El estaba mirando lo que observador había por aquí. prudente. Perdón, Francisco Alma Barreto, Pancho, Exacto. de Yaiza. No, es de Aría. Ahí hay una errata, ¿no? Ah. Porque en la nota de prensa Vale, pero yo se leí corrigió. Yaiza, no me equivoqué yo. No se Vale. equivocó usted, no, eso fue Vale. una errata que se corrigió. Pancho. Pancho, el observador prudente, él es de Aría. Y entonces ya ves a otro perfil con otra experiencia vital, muy interesado en la política, te cuenta historias de cómo alternaban los poderes en Aría, te descubre una historia preciosa de cómo la tradición oral de gente que vivió en Cuba y experimentó una enfermedad allí, empezaron a haber enfermedades, una serie de enfermedades en Aría, una enfermedad, no sé si era la ceguera o no sé lo que le estaba pasando, y en una conversación de bar, oye, pues en Cuba pasó esto. La farmacéutica recoge Sí, esa es una historia muy conocida, sí, y de esa- que y era a través empieza a de lo que investigar. se vendía, el ron que se vendía. Al que final estaba- era un alcohol el que estaba provocándolo, pero fue la tradición oral la que consiguió que esa mujer se pusiera en la pista y resolviera un problema. Y la tercera que acaba de salir Ayer. Sí, porque estamos en programaciones Antonia Cabrera bimensuales. Toña. Toña, una vecina de Punta Mujeres. Ajá. Te va a contar cómo se funda el pueblo de Punta Mujeres. Y te va a hablar de una cosa muy interesante, que no había bancos. ¿Cómo conseguía la gente dinero? Pues se lo tenía que prestar, O ir a Recife. pero no había, Ah, no, en aquella época no había bancos, no también sé cómo verdad, sería. es verdad. Entonces ella te cuenta la experiencia porque su tía era prestamista. Ajá. Entonces va a haber un mundo que tampoco... Nosotros por lo menos, a lo mejor, bueno, nosotros es que también tenemos referencias de abuelos, somos de aquí,
pero la gente que viene de fuera eso no lo tiene. Claro. Y lo que decías antes, esa forma de hablar, yo tengo muchas imágenes de esa gente que ya no está, y esa forma de contar historias, esa fuerza, esa voz, ya no somos los mismos, estamos más edulcorados. También, ¿sabe lo que pasa? Que también vamos cambiando nuestro lenguaje por el También. tema de lo que estamos viendo, que vamos perdiendo esas palabras nuestras, ¿no? Sí. Que las vamos perdiendo porque al final... Sí, nos mezclamos. Igual que nuestros niños, hay niños que hablan y hablan como si estuvieran viendo una película, un cuento de dibujos animados rodados en Sudamérica. Ya. Porque claro, al final están escuchando todo eso y nosotros nuestra forma de hablar se va perdiendo. Pues aquí es una precisamente por forma de eso. escuchar, otra forma. Esto es una forma de enriquecer nuestro vocabulario y que lo podamos usar y compartir, enseñar, y que el que viene también lo haga suyo. Así no solo nosotros cogemos palabras de ellos, sino que ellos también cogen palabras nuestras y estamos... Claro. No, y también yo creo que también es una buena fórmula para pensar que ella estaba hablando, ¿no? Ángela, ¿no? Sí. Del pescado que había que conservar en sal. Claro, si no tenías nevera, No había nevera. claro que eso es algo que Impensable. impensable y no hace 200 años. No. ¿No? ¿Y cómo se cocinaba anterique? Claro. Cómo te explican también en los cuentos, cómo se ponían 2 piedras, un grill y a pencas, a tunas, o sea, a parra, O laga, a lo que hubiera, Ajá. y con eso cocinabas. Claro, es decir, que también es bueno para que las nuevas generaciones piensen que todo ha sido siempre así. No, y ese no. trabajo de esta generación, que no está pagada. No. Que no está pagada. Cuando vemos, yo siempre digo lo mismo, lo de los hoyos de la Jeria, los muros. Maravilloso. Si fuéramos a pagar ahora, hacer todos esos muros, no tendríamos dinero. Pero eso es toda la isla de Lanzarote. Ya. La isla entera está construida, hay muros que fueron muchísimos años de trabajo, desde luego. Bueno, Se trabaja Lanzarote te toca a ti y después a otra isla o te vas tú también. A ver, yo como la asociación uno pone el proyecto, pues yo, la idea ha sido mía, estoy poniendo la dirección, el guión, la edición, la narración, pues a mí me gustaría continuar el resto de las islas, Ajá. evidentemente. Pero ahí te tendrían que echar una mano para buscar a los personajes, ¿no? Claro, a buscar los personajes sí, Por eso. claro, sí, ahí sí, porque es diferente. Aquí lo hago desde una visión que yo conozco más a la gente, pero también he entrevistado a gente porque nos lo pasamos entre todos y dijimos, ¿a qué abuelos les interesaría participar? Y eso va a pasar en el resto de las islas. Y en Entonces, tu caso, ¿a qué te dedicas tú? yo soy abogada laboralista, Ajá. realmente no tengo nada que No, ver no, con por esto, eso pero digo que... esta es mi bueno, parte de estás voluntariado acostumbrada a de la hablar, asociación. Estás acostumbrada a hablar, eso sí, y a escuchar. Pues gracias que me lo digas, yo lo intento por lo menos. No, es que tienes que escuchar bien a tu cliente para poder defenderlo, ¿no? A mí lo que me gusta es eso, escuchar y poder ayudar, desde luego. Ujú. Sí. Y además también te permite para ese momento de relax, ¿no? Que esto también, ¿no? Ayuda también, ¿no? Estoy descubriendo que tengo un hobby que no sabía y que me gusta. Realmente tengo, no solo yo, en la asociación todas, nos motiva nuestras tradiciones, nos motiva nuestra historia, la de Lanzarote y la de las Islas Canarias, la queremos contar. Entonces, Que los buenos abogados cuando te cuentan esos cuentos en un juicio es importante, ¿eh? Es Bueno. importante la forma en que te lleva el Fundamental. relato. Yo siempre digo lo mismo, cuando veo un buen abogado que sabe explicarlo bien, eso ya es un puntazo. hombre, en un juicio necesitas saber a quién se lo estás contando, Claro. qué le tienes que contar y evidentemente es muy importante la forma de expresarte. Eso va a Y cambiar en estas todo. 3 historias, bueno, ¿ya has hecho más o cómo...? Yo estoy trabajando y ahora en el cuarto, porque este Toña se acaba de publicar, entonces estoy trabajando en el cuarto. Pero ya los has entrevistado? Entrevistados están todos ya. Ah, vale. Es decir, que entrevistados están todos. Entrevistados están todos. Vale, y entonces empieza... Pero empieza la trabajo ¿Y el de cuarto edición quién va a y ser? pues Agustín Márquez, muy interesante. Agustín Márquez, el de la harinera, ¿no? Exacto, que Sí, fue sí, director sí, sí. Uy, de Costa. ese tiene que contar. Muchas historias, interesantísimo. Además es una persona, no voy a adelantar el título, ya lo verán cuando salga, pero tiene tanto conocimiento del mar, de esa industria, no solo por su historia familiar, sino también por su propia experiencia vital. Y luego es una persona muy despierta, que tiene una imagen de lo que tiene que ser el mar para nosotros. Sí, sí, muy reivindicativo, ¿eh? Y todo Muy- eso lo escucharán en Es el decir, siguiente. pero claro, hay conversaciones que es más de 1 hora y media. Las conversaciones, las entrevistas son de 2 horas. Entonces, el trabajo es ordenar eso, Es complicado. darle una edición, no es Te fácil. lo digo por experiencia de los periodistas, que es lo más difícil. Pues a Porque ver tú si les hablar gusta con una el persona resultado. 2 horas, puedes hablar 2 horas con una persona, Sí. tienes una conversación, incluso hasta 3, entretenida. Sí. Pero claro, transformar eso después en media hora,
que ese es el tenga un trabajo. sentido, ¿no? Ese es el trabajo. El trabajo. Y en el orden y haciendo que sea coherente y que parece que esté todo contado Claro, de un tirón. Sí, sí. Bueno, eso es lo que se intenta. De todas formas, Bueno, esto es yo sé que voluntario y está no son, en yo la no soy profesional. plataforma Spotify. En todas, están en la mayor parte de las plataformas favoritas, iVoox, Spotify, Vale. bueno, yo no, pero Y hay que poner Cuentos de los Abuelos Canarios para encontrarla. o buscan Charter 100, Vale, y en Charter 100 están ahí empiezan también. a aparecer todas, pero están en Charter 100, pero tengo que decir que este proyecto le ha gustado mucho al Cabildo de Lanzarote y que el Cabildo nos ha apoyado y ya es parte del proyecto. ¿Vale? Entonces estamos trabajando ya en colaboración con el Cabildo, es muy importante. Sí, porque hablaban precisamente en esa presentación del patrimonio inmaterial. Exacto. Que y es tan importante, que a veces hablamos de conservar una casa, de conservar evidentemente un paisaje, pero conservar nuestra memoria va unido. Y el presidente estaba muy involucrado en esto, creo que es consejero también de patrimonio, y el patrimonio inmaterial también estaba entre sus objetivos, con lo cual al presentarle el proyecto, ellos sobre la marcha dijeron, estamos en ello y apoyamos en lo que haga falta. Sí. Pues Alma, muchas gracias. Ya Gracias a usted. Cuando termines todas, a lo mejor vienes por aquí y hacemos un pequeño resumen de todo, Cuando de quiera. todo ese listado y vamos escuchando algunos. Hacemos Perfecto. como es los mejores momentos. Vale, ¿Eh? pero para los mejores momentos, ya si quiere alguien saber un poco, hay dentro de los podcasts hay un primer apartado que tiene imagen que dura un minuto y pico, no dura Ajá. más. Y ya tienes un resumen de mejores momentos que te explican qué vas a encontrar en esos podcasts. Sí, pero yo digo de esas frases, de esas cositas así que... Ahí también, que- sí. Porque imagino que muchas de las cosas a lo mejor tú las desconocías también, ¿no? Hay cosas que conocía y otras que no. Y eso. somos de aquí, imagínate, Ya, los ya, que por eso que- no hayan estado ni hayan vivido aquí, ni hayan tenido abuelos aquí. Mira, yo por ejemplo lo de los bancos, era una cosa que hasta ese momento no lo pensaba, pero claro, es que es verdad, es verdad. Y estaban las libretas, eran libretas antiguas, y esas libretas tienes todavía el recuerdo de eso. Presté tanto, y el pago a lo mejor no era en efectivo, Sí, sí, sí. había trueque. Que lo que yo digo a veces, que tenemos todas estas, ¿no? Hoy día, ¿no? Sí. Que pagas con el móvil, pagas, pero tú antes, si no Claro. tenías dinero, puedes ir a comprar. Claro. Hoy si no tienes dinero, no puedes ir a comprar. A mí me gustaba la libertad, que Entonces esa libertad tú, me evidentemente, gustaría el que la te lo recuperáramos. vendía confiaba en ti, también estaba la libretita que te la apuntaba a la compra, También. pero si no tenías, ese día podías comer. Sí, En cambio, hoy día si no tienes, no puedes comer. no, eso está claro. Ni 50 céntimos te Sí, sí, perdonan sí. en el supermercado. Está claro. Porque es la ley, no porque el cajero el pobre no quiera. No, sino no tiene nada que porque- ver, no. Pero se podía vivir gracias también eso a los buenos prestamistas. ¿No? Sí. Había también usureros en la época, ¿no? Pero había otra cosa que se descubre aquí, es que había de todo tipo, Claro. y los intereses dependían de la persona. Claro. No todos eran usureros. Claro. Las personas, claro, son personas, cada Sí, uno sí, luego sí. decide. Cada uno decide. Bueno, Alma, gracias Encantada. por venir. Nosotros nada, una pequeña pausa y continuamos en el magazine.